Muy buenas noches mis amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su programa Desmintiendo la Verdad. Pues bien, esta semana vamos a continuar con nuestro estudio y más bien lectura acompañada que estamos haciendo sobre el libro de Romanos. ¿Ya? Como ustedes saben, hemos ido explorando cuál es la perspectiva de este libro. Desde a qué personas iba dirigido, quién era el autor y cómo hemos ido avanzando capítulo por capítulo todo lo que ha ido detallando este precioso libro. Ha sido hermoso cómo hemos llegado a las conclusiones que llegaba Pablo desde el principio, donde él habla sobre lo que es el evangelio y lo más importante, qué significa para él. Pero empieza primero como un doctor, como un médico, cogiendo y diciendo, bueno, ustedes seres humanos tienen este problema, las personas que no creen en Dios, los gentiles tienen este dilema, pero los judíos también tienen este dilema. Entonces es interesante porque llegamos a un punto la anterior semana en que dice, todos hemos pecado. Todos estamos bajo condenación y comenzaba a dar la perspectiva de cuál es el diagnóstico del doctor. Entonces esto era terrible porque nosotros decíamos ya nos fregamos porque el diagnóstico dice tú estás para morirte, literalmente, ¿ya? No dice cuándo, pero tu diagnóstico es muerte. Entonces todos los seres humanos estamos bajo esa condena y esa ha sido la premisa que nos lleva a este capítulo. Vamos a continuar en el capítulo 3 del libro de Romanos en el versículo 21. Ahora, como siempre, no se olviden, vamos a leer juntos la palabra de Dios. Y esto es interesante porque vamos a ir viendo versículo por versículo, vamos a ir analizando varias partes sobre qué es lo que quiere decir Pablo. No se olviden que vamos a analizar también de dos versiones, la versión Reina Valera de 1960 y la versión NTV, ¿ya? Para que nosotros así entendamos el contexto también actual en el que se escribe esta carta y cómo los traductores han tratado de llevarla a nuestro tiempo, a nuestro entendimiento de qué se estaba tratando en esa situación. Pues bien, con esta pequeña introducción vamos a iniciar, pero como siempre no podemos iniciar nuestro estudio sin pedirle primero permiso a papá que nos ayude bendiciendo y guiando en lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que cerremos nuestros ojitos. Señor amado, gracias por este día, gracias por su amor, por su misericordia, gracias por darnos la vida, gracias por darnos esta oportunidad de seguir aprendiendo más de su santa palabra, como siempre reconociendo que usted tiene el control de todas las cosas, Padre. Señor amado, nos damos cuenta de que somos pecadores, Señor, y de que necesitamos su perdón. Así que esta noche queremos aprovechar para pedirle perdón, Padre. Perdón por todas las cosas malas que hemos hecho. Perdón por aquellos pecados que tenemos constantemente. Perdón porque muchas veces hemos fallado delante suyo. Señor, usted sabe todas nuestras falencias y todas las cosas malas que tenemos. Sinceramente, lo único que podemos decir esta noche es que le pedimos perdón y que nos ayude a cambiar aquellos aspectos que sabemos que a usted no le agrada. Perdón porque a veces hacemos cosas que hacen daño a nuestros familiares, han hecho daño a nuestros amigos, han hecho daño incluso a la congregación donde vamos, Señor. Por todo eso, Padre, le pedimos perdón y abra nuestros corazones, abra nuestras mentes, abra, Señor Espíritu Santo, lo que quiere enseñarnos esta noche. Todo esto le agradecemos, Señor, y le encomendamos a usted, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, mis queridos amigos, vamos a iniciar entonces con la lectura de esta noche. Pues bien, vamos a iniciar esta vez con la versión NTV y vamos a terminar con la versión Reina Valera, ¿ya? Para ir variando un poco, ¿sí? Entonces vamos a poner la transición. Vamos a iniciar entonces con la versión NTV y es muy interesante porque aquí comienza con esta frase. Terminamos anteriormente para acordarnos un poco el contexto. Dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Y es lo que decíamos, o sea, la ley, los 10 mandamientos y todo lo que dice, es una forma de nosotros entender que somos pecadores, o sea, nos hace evidente los pecados que nosotros tenemos, que posiblemente para nosotros no eran claros. Decíamos, ¿por qué será esta sensación cuando yo tengo ganas de tener lo que tiene mi amigo y quisiera quitárselo de todas formas? Entonces, ¿qué será esa sensación? Bien el decálogo. Eso se llama codicia, eso es pecado, eso no está bien, porque termina haciéndote daño a tu corazón y hace daño al corazón de esa persona porque quieres quitarle.
¿ya? Te contamina tu corazón. Entonces, imagínense, es interesante porque la palabra mismo va confirmando, dice, o sea, se aplica para que nosotros podamos ver que todos somos culpables delante de Dios, pues nadie llegará a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Ahora, ¿por qué dice que nadie podrá llegar a ser justo? Esto es interesante. Lo que sucede es que cuando nosotros vemos el término de la ley, aparece nuestra naturaleza humana. ¿Y en qué sentido digo que aparece nuestra naturaleza humana? En que se hace evidente que nosotros, con nuestras propias fuerzas y nuestras actitudes, no podremos jamás, pero jamás, lograr alcanzar esta meta que tiene Dios con nosotros. No lo podemos. Sinceramente, no lo podemos hacer. Entonces, ese es el principal dilema que se está marcando. Porque dice entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Dice, todos somos culpables. Y ese es el problema. Vamos a ver entonces cuál es la solución. Entonces comienza el título o esta parte con Cristo sufrió nuestro castigo. Entonces esto es lo más importante. Miren, esto sí quiero que pongan mucha atención. Esta es la cumbre de la conclusión a la que llega. Y es importantísimo porque si nosotros no llegamos a esa cumbre también, va a ser muy complicado que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere enseñar. Dice, Cristo sufrió nuestro castigo, ¿ya? Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. ¿Ya? Entonces de aquí versículo 21 y 22. Vamos acá. Veamos si es que sí se puede ver. Perfecto. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál es la justicia de Dios? Perdón. Dice, pero ahora se ha manifestado por la ley y los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Ya? Ya vamos a continuar aquí, ¿ya? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y aquí dice clarito en la NTV, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Esta frase, sea quien fuere, se refiere a que no es un límite entre ser judío o ser gentil. Es decir, cualquier persona tiene acceso a la salvación. Pero vamos viendo parte por parte. ¿Ya? Dice, pero ahora se prometió tal cosa que en los tiempos de atrás de Moisés y los profetas Dios ha demostrado cómo podemos ser justos. Lo que sucede es lo siguiente. La ley, así como estaba, nos ayudaba a identificar nuestros pecados. Pero hay un problema con esta ley, que cuando nosotros la revisamos en nuestras vidas, nos damos cuenta de que todos hemos cometido al menos un pecado o una transgresión de la ley. Claro que estoy siendo bastante generoso, porque si somos realistas, hemos cometido más de una transgresión, y a veces al día. Entonces, como podemos ver, las transgresiones que hemos hecho delante de Dios, es imposible que nosotros la podamos cumplir. Por más que hayamos hecho muchas cosas, por más de que hayamos... No, es imposible llegar a cumplirlas. Entonces aquí dice, Dios nos hace justos ante sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Ahora, ¿qué significa fe? La fe no quiere decir una fe ciega. ¿A qué se refiere con fe ciega? Y me pongo un poco más al centrito. No, perdón. Ahí sí. ¿Qué quiero decir con fe ciega? No se trata de una fe ciega, en el sentido de que, bueno, ya eso dicen y así ha de ser. No, sino es un tema de creer conscientemente. No se trata de, bueno, es que me dijeron que si tengo fe, o sea que si creo en un Señor tal Jesucristo, yo soy salvo, no sé de qué, pero ahí soy salvo, entonces yo quiero ir al cielo. Entonces, como yo quiero ir al cielo, perfecto, que crean en Jesucristo, ya, yo sí creo en Él. No. Eso muchas veces puede ser confundido con fe, pero no necesariamente es fe. ¿Qué quiere decir fe? Quiere decir tener una certeza de algo, a pesar de que tal vez no fui testigo presencial de ese hecho.
¿ya? Es decir, por ejemplo, la Biblia habla sobre la resurrección de Cristo, sobre Cristo que murió, que cargó nuestros pecados y resucitó. Entonces, aquí es muy importante. ¿Qué significa la fe? Tener una certeza. Ya, perfecto. Ahora, ¿cómo tengo yo una certeza? Primero que todo, la Biblia Pablo nos ha ido llevando así de la manito, como niño nos ha ido llevando, diciendo, verán, ustedes en realidad no son buenos, nadie es bueno. Todos necesitan que alguien les salve. Entonces ahí se complementa con la obra de Jesús en la cruz, donde la obra de Jesús en la cruz te dice, Jesús vino a este mundo sin pecado, no pecó ningún instante de su vida y llegó a la cruz y cargó tu pecado, mi pecado, todos los pecados. El peso de la ira de Dios cayó literalmente sobre él. Él llevó nuestro castigo. Y eso es lo más importante. Él llevó. No fui yo, no fue otra persona, no fue él. Y otra cosa importante, no se trata solo de él como un ser humano común, sino todo lo contrario. Él, como Dios mismo, fue el que cargó mi pecado, tu pecado. ¿Ya? Entonces, esto es sumamente importante porque eso es lo que... Ahí es donde enfatiza. Dios nos hace justos, nos hace. No dice, ustedes se hacen justos. No, dice, Dios nos hace justos a nosotros cuando ponemos la fe en Jesucristo. Porque dice, tú le creíste, tienes certeza de que necesitas un Salvador, tienes certeza de que tus pecados te han condenado, tienes certeza de que necesitas que alguien te salve. Pues bien, perfecto, tú has puesto tu fe en Jesucristo y Él te va a salvar. Esto es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. No importa si tú eres judío, si tú eres gentil, si tú eres griego, si tú eres colombiano, si tú eres ecuatoriano, si tú eres peruano, si tú eres estadounidense, de la nación que seas. Cualquier persona que ponga su fe en Jesucristo como Salvador será rescatado. Entonces esto es lo más importante, es la cumbre, es el punto clave que usa Pablo para explicar de qué se trata el Evangelio. Continuemos. A ver, dice. Y comienza a explicar, me encanta esta parte, dice, versículo 23. Porque todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Esto es muy importante, ya vamos a ahondar en eso. Porque miraba hacia el futuro. De ese modo los incluiría para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Hasta el versículo 26. Perfecto. Sigamos aquí. A ver, déjenme ver si se ve todo. Sí, perfecto. Entonces quedamos en el 22. Dice: porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Me encantan las dos versiones porque ambas aportan una perspectiva muy interesante, ¿sí? Pero para nuestro entendimiento, para nosotros ir avanzando, y también la versión Reina Valera del 60 nos ayuda a familiarizarnos, y la versión NTV nos ayuda también a comprender de mejor manera cuál era el contexto cultural. Así que ambas versiones nos ayudan muchísimo, ¿sí? Me encanta. Todos hemos pecado. Ya, todos llegamos a la misma conclusión. No hay diferencia.
todos pecaron. Ya, con ustedes también ya llegamos a esa conclusión. Todos pecamos. Pero es que tal persona también pecó. Pero es que acá es el ministro de la paz. También pecó. Esta persona de aquí es súper buena gente, súper todo. Sí, pero también pecó. Créeme, todos hemos pecado, ¿ya? Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos por medio de Cristo. O sea, la única forma de poder tener comunión con Dios, de poder reconciliarnos con Dios, la única forma, el único camino, siempre ha sido y será Jesucristo. No hay otro camino, y eso es lo que está enseñando aquí. Su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Y no especifica nadie más el autor de esta carta, que es el apóstol Pablo. No dice Cristo y tal apóstol o tal persona. No, más bien dice por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué solo a través de Cristo? Porque ¿quién es Él? Quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Él fue el que nos liberó. ¿Por qué Él nos liberó? Versículo 25, veamos aquí dice. Bueno, aquí para que quede un poco más claro. Porque Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. ¿Quién murió por nuestros pecados? Específicamente fue Cristo. No hubo otra persona que pueda morir por nuestros pecados debido a su condición humana y también de pecador. Pero en cambio Jesús, con su naturaleza divina, con su naturaleza humana, era el sacrificio perfecto que podía redimirnos. Entonces miren, Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por nuestros pecados. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida por ellos. A ver, perdón, que le puse aquí el temporizador. Perfecto, sigamos. Entonces Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por nuestros pecados, ¿ya? Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. A quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Por qué habla de este tema de pecados pasados? Lo que sucede es lo siguiente. Si nosotros vemos en el pueblo de Israel, de cierta manera se trataba de... Siempre hubo una manera para nosotros, para que más bien el pueblo judío se pudiera acercar a Dios y pudiera redimir sus pecados. Entonces se les decía, pueblo de Israel, ustedes tienen que hacer esta cosa. Entonces, ¿qué era lo que ellos hacían? Hacían sacrificio de animales. Pero no era cualquier animal, era un animal que estuviera en perfecto estado, en perfecto estado físico, ya, que no tuviera defectos, que no tuviera nada, y se hacía el derramamiento de la sangre de ese animal en representación de los pecados. Entonces decía, tú pones tu mano en el animal, lo sacrifican al animal, y esa sangre, ese sacrificio que se realizó, cubría tus pecados. Entonces tú con eso, ya, él llevaba la carga, y tú en cambio eras liberado, ya. Ahora, muchas veces, mucha gente decía, claro, es que este es un sacrificio que tenemos que hacer. Es una costumbre que tenemos que hacer, ¿ya? Y eso se hacía anteriormente. Pero en realidad lo que Dios estaba haciendo no era que el animalito cargara el pecado del hombre. No, lo que Dios estaba haciendo era tratando de enseñar, así, poco a poco, al pueblo de Israel, cuál era el plan que él tenía. Entonces por eso aquí habla sobre la justificación y el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque decía, en el futuro yo voy a hacer lo mismo que les estoy enseñando, pero con mi hijo. Así como pasó en el caso de Abraham, cuando Jesús le dijo, listo, toma a tu hijo. Quiero que sacrifiques a tu hijo. Y es interesante porque ahí Abraham dice, listo, lo voy a sacrificar. Y cuando estuvo a punto de sacrificar, Dios lo detuvo. Pero en cambio, en el sacrificio de Cristo, Dios derramó toda su ira, porque era necesario que suceda esto. Era necesario que en realidad Dios haga justicia, porque Él es justo. Entonces es interesante porque aquí menciona algo muy, muy intrigante, si se puede decir, y es con respecto a que tuvo paciencia. Entonces, Dios es sumamente paciente con nosotros, y quiero que pensemos en lo siguiente. A veces nosotros tenemos ¿cómo les explico? No quiero usar una mala palabra,
Pero tenemos la idea errónea de que Dios no le importan nuestros pecados. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Llegamos a esas conclusiones debido a que nosotros decimos, bueno, ya pequé y no me pasó nada. No es que me cayó un rayo, no es que me fue mal en la vida, ya pequé y no pasó nada. Y tenemos esa idea, perdón la expresión, esa idea absurda de que a Dios no le molestó. Pero en realidad a Dios sí le molestó. Sí le molestó tu mentira, sí le molestó tu lujuria, sí le molestó tu codicia, sí le molestó tu fornicación, sí le molestó cuando tú desobedeciste a tus padres, sí le molestó, sí tienes una consecuencia por esa mala acción, sí tienes, Dios es consciente de que debe castigarte porque tú rompiste una de las normas de su ley. Ahora, que Él no te haya condenado aún, no quiere decir que todavía no lo vaya a hacer. Entonces, aquí es lo que habla sobre ese tema, porque dice, no es que Dios se olvidó de los pecados, porque a veces mucha gente dice, sí, es que Dios cogió y prácticamente se olvidó de todas las ofensas, y ya, o sea, dejó pasar. Pero si fuera un juez justo, no dejaría pasar eso. No es que Él dejó pasar, Él cobró juicio por esas ofensas, solo que este juicio no te cayó a ti, pero sí le cayó a Cristo. Y eso es lo que está diciendo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, porque Dios es justo, a pesar de haber pasado por alto en su paciencia, Señor bendito, gracias por su paciencia, en su paciencia los pecados pasados, ¿ya? Con la mira de manifestar en este tiempo, en el tiempo de Pablo, su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Me encanta esta última frase. Veamos en la versión NTV. Dice, Dios hizo todo eso para demostrar su justicia. O sea, Dios tenía y es justo, no puede negar su naturaleza de justicia. Él tiene que ejecutar su juicio, ¿sí? Él no deja de ser justo, ¿ya? Dice, Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. Entonces, todo el castigo cayó sobre Cristo. Y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Es decir, Dios sigue siendo justo, pero a la vez te da la oportunidad de salvarte. O sea, imagínense el plan maravilloso de redención de Jesús, de Dios en su Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Solo quiero que abran un poco sus mentes y vean lo complejo y precioso del plan. Dios, conociendo que el hombre iba a caer, preparó un plan para que en su momento Él no deje de ser justo, pero que sí pueda redimir a los hombres que creen en Jesucristo. Y esto es interesante, porque a pesar de nuestra naturaleza, a pesar de haberle rechazado, a pesar de muchas veces ignorarle, a pesar de el hombre ha sido el único que ha sido capaz de negar la existencia de Dios, a pesar de todo eso Él dice, no, yo te voy a dar una oportunidad más. ¿Por qué? Porque soy paciente. Imagínense por un instante qué maravilloso, ¿no? Y esto en realidad nos debe llenar de mucha esperanza, llenar de mucha alegría, porque decimos, Señor, cuán paciente eres con nosotros, porque tienes todo el derecho, perdón la expresión, pero para mí es real, Dios tiene todo el derecho de destruirnos cuando Él quisiera. Tiene todo el derecho. Él tenía todo el derecho de coger y decir voy a destruir a todo y se fue, así como lo hizo en los tiempos de Noé. Pero aún así fue misericordioso porque guardó un pequeño remanente. ¿Cuál fue el remanente que guardó? Noé y su familia, obviamente, pero fueron las personas que le creyeron a Dios, ¿ya? Sigamos. Qué hermoso, o sea, esto nos llena de esperanza porque decimos, wow, o sea, Dios no deja de ser justo al perdonarme mis pecados, sino que Él cobró su justicia, pero a través de otra persona pagó mi deuda. Entonces ahora miren lo que dice. Podemos entonces jactarnos de haber... perdón, me emocioné mucho que no leí bien. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? ¿Hiciste tú algo para que Dios te acepte?
Pues no, y eso es lo que responde el apóstol Pablo. No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley, está basada en la fe. Así como somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Esto es sumamente interesante y ya vamos a profundizar, ¿sí? Vamos con la versión Reina Valera del 60. Dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. Perdón. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Sí, también es Dios tuyo. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, más bien me pregunta, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Ya? Esto es muy interesante, esta es una sección súper chévere. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos llegar a pensar que somos suficientemente buenos para recibir el perdón de Dios. Y esta es una trampa. Mira, si tú estás este momento creyendo en Jesucristo y tú dices: wow, el Señor ha sido hermoso conmigo, me ha tratado muy bien, me bendice, me llena de gozo mi corazón, ha salvado mi vida, y tú dices, o sea, wow, qué Dios tan grande es, qué Dios tan hermoso es, y de repente se te viene a la mente la ideíta, este dardo del enemigo que le digo yo, este dardo del enemigo que te dice: sí, es que tú eres súper buena gente, entonces por eso Dios te perdona. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esta idea de que por tus fuerzas hiciste algo para que Dios te acepte es completamente errónea y no tiene ningún fundamento. Nada que yo era buena gente, nada que yo he sido así súper chévere, medio bonachón, No, para nada. Eso no ha hecho que Dios coja y te muestre su salvación. No, ha sido simplemente su misericordia. Entonces aquí, ¿qué es lo que dice? ¿Podemos entonces jactarnos? Decir, yo ayudé a mi salvación. Gracias a mí, Dios me aceptó en su... No, para nada. Y esto es interesante porque aquí hace una aclaración muy importante. Y es la siguiente. Este ejemplo me dio mi pastor en la iglesia donde me congrego, que me encantó. Decía que una vez, imagínense dos hombres, ¿ya? Un hombre con muchos recursos y un hombre que no tiene muchos recursos, ¿ya? Una persona pobre, ¿sí? Entonces dice, Dios hizo todo para salvarnos. No dejó una parte para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es fácil que se llene de orgullo. Miren el siguiente ejemplo. Imaginemos por un instante esto. Ambos hombres van a comprar un carro, ¿ya? El hombre que tiene mucha plata dice, digamos que es un carro de $100,000. Wow, imagínense un carro de $100,000. No sé si te imaginarás un Corvette, un BMW, o no me acuerdo otra marca de un Aston Martin, creo que es otra marca de carros. No me acuerdo más, ya, pero te sabrán perdonar. Entonces, un carro de $100,000, ¿ya? Entonces dice, listo, verás, yo voy a comprarte el carro, dice el hombre rico. Le dice, yo te voy a comprar el carro. Y el otro dice, no, espérate. Yo te colaboro con $1. $100,000 a comparación de $1. Por favor, pongan énfasis aquí.
Entonces dices, bueno, $100,000 y $1, ya, o sea, es evidente que la persona con más plata le está dando $99,999, o sea, es bastante dinero y la otra persona está poniendo $1. El problema del ser humano es que si Dios dijera, por tus buenas obras, las buenas obras del hombre más bien es como el equivalente a $1, ya pongamos a $1, ya. Si dijéramos que tuviera un valor, pero en realidad ni siquiera eso sirve. Solo es para ejemplificar. Entonces, imagínense si el hombre se salvara por obras. Entonces, ¿cómo sería su actitud delante de Dios? La actitud delante de Dios sería la siguiente. Dijera, bueno, como este hombre pobre con este rico, no. Se asoman sus amigos y le ven ese carrísimo de $100,000 y dice, wow, qué chévere ese man. Como la persona pobre va a decir, sí, miren este carro de $100,000. Pues bien, mi amigo millonario y yo lo compramos. Mi amigo y yo lo compramos. Entonces el hombre, o sea, ¿qué da a entender este hombre? Este hombre da a entender que él puso $50,000. Pero tú y yo sabemos que en realidad solo puso $1. Como alguien puede decir, el colmo del descaro. Pues no, tampoco seamos crueles. Pero sí, en el sentido de que se lleva como si hubiese sido mitad y mitad lo que hubiesen invertido. Pero en realidad, el hombre rico invirtió $99,999. Fíjense por un instante. Y le quita valor a lo que él está regalando. Pero Dios es tan inteligente que dice, verás, te voy a demostrar de que tú no puedes aportar nada. No puedes aportar nada. Entonces, él dice, yo pago completamente los $100,000 y la otra persona que va a decir, no, yo no recibí este carro, no pusimos mitad y mitad, yo no puse nada, él lo puso todo. Lo mismo sucede con la salvación. Nosotros como seres humanos no pusimos nada, absolutamente nada. Dios lo puso todo. Dios Padre con su juicio, Dios Hijo con su sacrificio, Dios Espíritu Santo con su enseñanza, con el hecho de demostrar al mundo qué es el pecado, justicia y juicio. Toda la Trinidad hizo todo el trabajo completo. Nosotros prácticamente no hicimos nada. Nada. Es como cuando tú recibes un regalo. No es un acto de acción por esa otra persona coger y recibir. No, simplemente estás recibiendo. Porque recibiste el regalo, pero en realidad tú no hiciste nada para tener este regalo. Lo único que hiciste fue tener las manos y recibir, decir, bueno, gracias. No hiciste nada más. Y esto de, no es que tú le haces un favor a alguien cuando dices, ve, te voy a recibir el regalo. No, no le haces ningún favor. Si tú no quieres, no recibes. Simple y llanamente. Y eso es lo hermoso. Porque Dios nos da este regalo, el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pero la persona es libre de coger y decir, ¿sabes qué? No. Ah, bueno. Si no quieres, no hay problema. Pero, ¿estás seguro? Dios es tan paciente que nos pregunta muchas veces, ¿estás seguro que no quieres recibir a Jesucristo? ¿En serio? Y dice, ¿estás seguro? Sí, no quiero, no quiero. Bueno, es tu decisión, hermano. Te escogerá. ¿Ya? Dios es así. Él no tiene por qué obligarte, Él no tiene por qué forzarte. Él no te necesita a ti para ser completamente feliz en la eternidad. Para nada. Él en su propio ser es la plenitud completa, la alegría perfecta, el gozo perfecto. Entonces prácticamente no te necesita. Aún así te ama. Aún así tiene misericordia de ti. Así que en vez de menospreciar a Dios, yo quiero que de aquí te vayas diciendo, Señor, gracias, porque me amas siendo tal cual soy, con mis debilidades, con mis cosas, con mi mal carácter, con mi pésima actitud, con mi ansiedad, con mi sobrepensamiento, y estoy hablando de mis pecados, con mis cosas raras. Me amas y Señor, gracias. Y no solo me amas, sino que también quieres renovarme, quieres trabajar en mí. Hoy, gracias. Quiero que salgamos agradecidos. Y miren lo que dice. No porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley. Lo que les decía, no es por la obediencia de la ley, no es por las obras. Está basado en la fe, en recibir el regalo. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley.
Después de todo, ¿acaso Dios, esto es interesante, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? Y aquí enfatiza por el tema de la ley, porque está hablando de la ley. Entonces dice, ¿acaso Dios solo corresponde a los judíos porque solo a ellos les dio la ley? Pues no. Como hablábamos hace unas 2 semanas o 3 semanas, todos los seres humanos son conscientes del pecado que ellos cometen. Son conscientes que necesitan de la salvación de Jesucristo. Son conscientes de que en realidad su moralidad es muy baja ante un estándar que el mismo hombre no puede alcanzar. Que sabe que debe alcanzar, pero no puede. No puede en sus fuerzas, no, está limitado, no lo logra. Entonces, el Señor dice, listo, entonces yo también, para ti, que tú no estás en el pueblo judío, a ti también te quiero salvar. A ti también te quiero rescatar. A ti también. Entonces miren, dice, hay un solo Dios. Él hace justicia, tanto los judíos como los gentiles, únicamente por medio de la fe. ¿La fe en qué? ¿Qué significa la fe? Creer. Entonces, yo creo que Jesucristo sí murió en la cruz. Yo creo que Jesucristo sí derramó su sangre por mí. Yo creo que Jesucristo sí me quiere salvar. Yo creo que Jesucristo es el único que me puede salvar. Yo creo en Jesucristo. Yo creo en Él. Yo creo en Él. Entonces ahí es donde todo cambia. Todo cambia. Porque creo en Él. No en mí. En Él. Y esto es lo hermoso. Porque si no fuera por Él. Si no fuera por Él, ¿dónde estaríamos? Entonces, yo creo en Él, dice. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos la fe cumplimos verdaderamente la ley. Esto quiero leer desde la versión Reina Valera del 60. Porque Dios es uno, y Él justificará por medio de la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto es interesante porque a veces podemos considerar que la fe solo es un sentimiento. Solo es... ¿cómo les explico? La fe es una emoción, o sea, yo creo en Jesús. Y me desligo completamente de hacer las obras que Dios mismo me pide que haga. Ya, así lo voy a poner de crudo y feo. Yo confío en Dios y lo demás, ya, eso no me corresponde a mí. Y ese es un problema muy grave. Eso es un problema muy grave porque hay mucha gente que dice, no, es que yo hice la oración de fe. O yo recibí a Jesucristo con fe. Pero luego, en su comportamiento, pareciera lo contrario. Y sé que hay pruebas muy difíciles, hay tentaciones que duran años para que puedas salir de esos pecados. Yo te lo digo por mi propio testimonio, he tenido varios pecados que prácticamente a pesar de haber conocido a Jesucristo y ser sincero en mi creencia, en la fe en mi fe en Él, sé que ha sido duro para mí salir de esos pecados, me ha costado años, me ha costado lágrimas. Pero en cambio hay otro tipo de personas que viven una vida en la que pareciera todo lo contrario. Pareciera que en realidad la fe no cambió sus vidas en su forma de pensar, en su forma de actuar. Entonces dice, luego por la fe invalidamos la ley. Es decir, ya los mandamientos ya no sirven porque... O sea, los mandamientos no sirven. O sea, ya eso es de mentir y todo. Ya igual Jesús me perdonó. Esa es la actitud, ¿no? Que se pone... Y dice, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la fe confirma la ley. ¿Por qué la fe confirma la ley? Porque si tú eres consciente de que la ley te evidencia, te muestra así en la cara, te dice, mira, tú eres así de pecador, este es tu reflejo. Mediante yo más estudie la ley, más me voy a dar cuenta de mi reflejo. Y de cuántas cosas yo tengo mal en mi mente, en mi corazón, en mi alma, y necesito que Él las cambie. La ley me ayuda a identificar todos estos pecados. La fe no minimiza lo que dice la ley, más bien confirma. Porque dice, la fe me llega a un punto que dice, soy consciente de que soy pecador. Soy consciente de que no puedo evitar pecar.
Soy consciente de que necesito la salvación. Soy consciente de eso, porque cada vez que estudio la Biblia y veo los pecados y veo las consecuencias y veo todo eso, me doy cuenta de que yo soy así, de que tengo defectos, de que tengo todas estas cosas que me avergüenzan y no puedo salvarme a mí mismo. Y a eso es lo que quiere llegar el autor. Exactamente, no puedes salvarte a ti mismo. Por eso necesitas que alguien te salve. Y esa persona, la única persona que te puede llegar a salvar realmente, que te puede sacar de ese fondo, que te puede sacar de esa adicción, que te puede sacar del pecado, de la raíz del pecado, de la trampa del enemigo, la única persona es Jesucristo. Así que, como ya eres consciente de la trampa donde estás, de cómo la muerte te está arrastrando, de que si viniera el justo juicio de Dios esta noche y se abrieran el suelo donde estás, ¿no sientes cómo te lleva tu propio pecado al abismo? Pues si sientes eso, ya sabes a quién tienes que venir. Tienes que venir corriendo a Cristo. No esperes a mañana, no esperes en unos minutitos, no esperes más nochecito, no esperes en Navidad, no esperes en Semana Santa, no esperes. Ven a Jesucristo hoy. Porque si tú no vienes, no sabemos cuándo Él vendrá. Y lo más interesante, como diría Santiago, nuestra vida es como una niebla. Está por un momento y cuando menos te lo esperas, desaparece. Así que aprovechemos bien el tiempo. Y no hay mejor cosa para aprovechar bien el tiempo que reconocer y tener tu fe en Jesucristo. ¿Sí? Así que hasta aquí terminamos el capítulo 3. ¡Wow! Está impresionante este libro. Es hermoso el libro de Romanos. Espero que sea de mucha bendición para tu vida y que pueda seguir ayudándote a seguir creciendo en la fe en el Señor. ¿Sí? Vamos a orar para cerrar. Señor bendito, gracias por este tiempo, gracias por su amor, gracias por su misericordia, gracias por su perdón. Gracias Señor por mostrarnos que la fe en Jesucristo sigue siendo igualmente de efectiva, Señor, que cuando comenzamos nuestro camino. Ahora entendemos el peso de nuestros pecados, ahora entendemos que son las consecuencias de aquellas cosas malas que nosotros hemos hecho, las que nos condenan, cada una de ellas que hemos visto, no solo en los 10 mandamientos, sino en todo lo que dice la palabra, Señor. Cuántos malos pensamientos hemos tenido, cuántas malas actitudes hemos tenido, cuántas veces hemos ido en contra suyo, Señor amado, y por todo eso le pedimos perdón. Señor amado, le pedimos perdón porque sabemos que en nuestras fuerzas no podemos ayudarnos, no podemos cambiar, podemos reemplazar, pero no podemos salir de estos vicios tampoco, Señor amado, y simplemente queremos recordar que necesitamos de usted, Señor Jesús. Necesitamos de usted, así como salva nuestras almas del infierno, así como usted nos regala esta oportunidad de estar en su presencia. Señor bendito, le pido por todas las personas que se han podido conectar, que puedan ellos también ser libres de sus pecados, de sus cosas que les avergüenzan, de aquellas cosas que precisamente llegan a sus corazones y les hacen mucho daño, Señor, que sean libres de aquellas cargas, Señor bendito, y lo más importante, que sean libres de las garras del infierno, Señor, y del abismo. Señor amado, gracias por rescatarnos, gracias por tener misericordia de nosotros. Espíritu Santo, gracias por hacernos caer en cuenta del juicio santo y poderoso que usted tiene, Señor, y que necesitamos de la salvación de nuestro Señor. Y Padre, gracias por ser justo, porque a pesar de nuestras falencias y que merecemos el castigo, nos regaló a su Hijo por amor a nosotros. Gracias por amarnos, gracias por cuidarnos, gracias por bendecirnos. Dejamos el resto de esta semana y todo lo que vayamos a hacer, Señor, en sus manos, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Mis queridos amigos, gracias por quedarse hasta este punto. Les mando un abrazote y que Dios les guarde y nos veremos en una próxima ocasión. Chau, 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 chau. Espérenme. Ahí sí, me despido bien.
Chao, 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 chao.